Niños por México, campaña de Rosario Infantil. El encuentro de los pastorcitos de Fátima con Santa María, allá en Portugal en 1917. ¿Qué tal? Soy Brenda del Río, te doy la más cordial bienvenida. Estas catequesis están dedicadas a los sacerdotes, a los padres de familia actuales que están viviendo una gran adversidad contra las almas de sus hijos, y también de catequistas de abuelas. Así que, bueno, en la primera catequesis que se impartió la semana pasada, hablábamos sobre los niños, su carácter de Francisco, Jacinta y Lucía, de Fátima, niños común y corrientes, pero tenían algo muy importante, eran niños bautizados, niños de familias católicas, niños sencillos, forjados su voluntad en el trabajo, o sea, tenían responsabilidades en sus casas, recorrían grandes distancias a pie, se encargaban del rebaño de sus familias y bueno, sí, eran niños de trabajo, eran niños que no tenían acceso, por supuesto, a la televisión y a las cosas terribles que hoy un niño podría ver si su mami, si su papi no están atentos a esa alma. Si los maestros, si los directores de escuela no tienen la valentía para rechazar contenidos que saben que atentan contra la inocencia de los niños. Bueno, el día de hoy vamos a ver, ya que vimos la semana pasada el encuentro del ángel de Portugal con Francisco, Jacinta y Lucía, vamos a ver hoy a qué les llevó ese encuentro el ángel, para qué los preparó ese encuentro el ángel que los forjó en oración, sacrificio y reparación. También les dio la comunión, por supuesto. Desde ese momento, Francisco prefería, porque la Virgen dijo que tenían que aprender, ir a la escuela, aprender a escribir, a leer y a escribir. Pero Francisco muchas veces se detenía en una visita al Santísimo que se prolongaba toda la mañana. Toda la mañana. Para ellos debe de haber sido difícil ir a la escuela cuando estaban acostumbrados a estar totalmente en el campo siempre. Ellos habían empezado a rezar, habían empezado a hacer reparación. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Bueno, niños con madres católicas que les hablaban de Jesús, que les hablaban de la Santísima Virgen, que tenían imágenes religiosas en su casa. Hoy vemos en las casas católicas, queridas madres actuales, más imágenes de Buda, de Parvati, de Vishnu, de este elefantito ahorita se me escapa, o sea, de tantos símbolos de nueva era que nada tienen que ver con la catolicidad. Y bueno, ninguno de esos va a salvar a tu hijo ni a tu hija, en lo absoluto, son totalmente fantasía, ¿sí? Entonces, Jesús existe, marcó la historia de la humanidad. Hoy la están tratando de cambiar. Fíjate cómo ya en los textos actuales ya no se usa antes de Cristo o después de Cristo. Es muy extraño. En los libros pasados, por ejemplo, de los años 60, 70, 80, todavía hasta el 2000, veíamos la separación de la historia de antes de Cristo y después de Cristo. Hoy se les está llamando de manera distinta. Bueno, el ángel los preparó a los niños. Los sacrificios, les dijo, son importantes para lograr la conversión de los pecadores. ¿Cuántos pecadores, amigos, había en 1917? ¿Cuánta pornografía había en 1917? ¿Cuánta trata de personas había en 1917? Parece que estamos volviendo a la esclavitud y a una esclavitud terriblemente más perversa, ¿no? Más perversa. Simplemente podemos decir que hay en este momento, te voy a pasar, Mario, esta llamada, por favor, a ver si me la puedes contestar y yo continúo. Fíjense, en este momento hay mínimo 85,000 niños, hay 85,000 niños que están perdidos. Llegaron a los Estados Unidos, los entregaron a quién sabe quién y no se sabe dónde están. En una entrevista al presidente Donald Trump, le preguntan
¿Qué habrá sucedido? Porque él piensa abrir estas investigaciones. Están entrando muchísimos niños por la frontera sur de los Estados Unidos y por encargo de gente que le gustan los niños. Fíjate nada más. Entonces, dice, ya muchos de ellos están muertos. ¿Qué tendrá de información? Entonces, bueno, los prepara. ¿Cuántos pecadores habrá ahora? En México, por ejemplo, cuando yo era niña, cuando yo era adolescente o joven, no había un solo tugurio o table dance. Simplemente la gente, hasta de dinero, que le gustaba esta perversión, se tenía que ir al centro a las 50 y tantos, a la, no sé, porque no había esos tugurios de mala muerte. Fíjate que cómo, qué sabia nuestra generación pasada. Mala muerte, de mala muerte, porque mueres mal cuando visitas esos lugares. Bueno, ahora los hay por todas partes, hasta por los barrios más elegantes, más de familias. Está tapizado nuestro territorio nacional con este tipo de lugares. ¿Cuántos pecadores habrá entonces? ¿Cuántos ídolos a la muerte hay por todo México? Y dice las Sagradas Escrituras que esto esto enfurece a Dios, ¿eh? Enfurece a Dios, los ídolos. Y ahí lo vemos en el libro de los Reyes, cómo cuando el rey adoraba a un ídolo, le iba mal al pueblo. Imagínate actualmente los presidentes que hacen este tipo de cosas satánicas y de brujería. Bueno, entonces, los sacrificios que hacían Francisco, Jacinta y Lucía se incrementaron, rezaban bien el rosario, o sea, sus almas estaban fortalecidas y ellos estaban haciendo también reparación. Con esa postración de Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Hoy la maldad ha crecido. Así es, la maldad ha crecido. Me recuerdo en el libro del Génesis cómo Caín se enorgullecía por cuántos hombres había matado. Hoy los niños actuales en México, muchos de ellos quieren ser narcotraficantes porque se ha exaltado la maldad hasta en las canciones, en los corridos, etcétera. Y no se le dice la verdad a los niños. Muchos de ellos no llegan a los 40 años porque son asesinados o a los 50. Poquísimos. Los grandes capos llegarán allá. Pero ¿cuántos están ya en prisión? ¿O cuántos viven una prisión interior que deben de tener insomnio también? Deben de tener sueños horribles, deben de tener una inquietud personal terrible. No pueden transportarse sin que haya una custodia tremenda de ellos, o sea, y saben que van directo pues a donde no está Dios en la vida eterna, ¿no? Entonces, llega un día 13 de mayo de 1917. Los niños estaban en el campo y acababan de rezar bien su rosario cuando escuchan lo ven, un relámpago muy grande y se preguntan qué pasa si no hay nubes. Bueno, pues ven bajar desde el cielo a una mujer preciosa, como vestida de sol, describen los niños, con un borde de oro al borde de su manto, descalza, que se posa sobre una pequeña encina, un árbol pequeñito, que al contacto con los pies de ella se le movían sus hojitas. Ahí lo estamos viendo, gracias a Mario Godoy y también a Juan Francés, a Bruno Arias, que nos están auxiliando con esta transmisión. Y entonces se acercan y ella les dice, no tengan miedo, no vengo a hacerles ningún daño. Como buenos niños le preguntan, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Señala ella el cielo. O sea, esta mujer venía del cielo a la tierra a hablar con los niños. En un contexto de la Primera Guerra Mundial, donde estaban muriendo millones de millones en Europa, involucrados muchísimos países. Entonces, ella viene a hablar con 3 sencillos niños. ¿Qué tienen 3 niños ignorantes que puede ser usado en favor del cielo y de la salvación de las almas? Pues aquí viene a continuación. ¿Quién soy? Se los diré al final. ¿Qué quiero? Que vengan aquí a este campo que se llama Cova de Iría, todos los días 13. Y efectivamente, ella los ve el 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, 13 de agosto. No pudo ser. Los ve, creo, hasta el 18 de agosto porque los niños estaban presos, porque el alcalde
los había hecho presos, porque era comunista, de izquierda, izquierdoso. Y 13 de septiembre y 13 de octubre, día que hace un milagro espléndido con el sol, espléndido con el sol. Entonces, bueno, que quiero que vengan aquí todos de los días 13, quién soy se los diré al final. El 13 de octubre, cuando haré un gran milagro que todos podrán ver. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Inmediatamente después es ella. Bueno, pero antes hay algo muy importante. Habían muerto dos adolescentes en el pueblo de Aljustrel, donde vivían Francisco, Jacinta y Lucía. Francisco y Jacinta con su familia, Lucía con la suya. Eran parientes. Y entonces le pregunta qué había sucedido con Amelia y con María de las Nieves. Si esta señora venía del cielo, entonces ella debía de saber si estaban allá. Y le dice que una de ellas estaba ya en el cielo y que la otra estaría hasta el fin de los tiempos en el purgatorio cuando después saldría. Imagínense una adolescente sin el acceso a la pornografía, a los celulares, a tanta maldad que hay ahora, a esta moda indecente que hay ahora, que las mamás no dicen nada. No importa que las niñas vayan a medio vestir a la calle. ¿Dónde está el papá y la mamá? Recuérdate que tú estás para cuidar su alma y su vida eterna. Entonces, ¿qué hacen los papás sino defender a los chicos de sí mismos? Entonces, la Virgen ahora les pregunta. Bueno, ahí confirma, ¿verdad? Ahí confirman el primer encuentro que hay infierno y hay purgatorio. Y también hay cielo. Y también hay cielo. Entonces, en un ambiente como el de ahora, en el que se quería borrar el cristianismo de un país católico como Portugal y donde la masonería, porque sí, así se tiene que decir, masonería, porque ellos ahora se enorgullecen de ser esta secta, que en realidad es secreta y conspira contra la iglesia, contra el cristianismo en todo el mundo, y de ahí emanan las leyes de aborto, de género, de destrucción de la inocencia de los niños, de reventar a los niños en el vientre materno, matarlos, destruir a la familia, todos emanan de estas sectas, de estas logias. Y bueno, la Virgen les hace ahora una pregunta a Francisco, a Jacinta y a Lucía. Porque en la masonería de entonces decían, en solo 2 generaciones, Portugal ya no será cristiano, ya no será católico. Pero da la casualidad que en unos años, después de 1917, llevan a la Virgen, la imagen de Fátima, de Portugal hasta Lisboa, en medio de una algarabía de amor a María. Entonces, si el comunismo pretende vencer a María, les quiero decir que María ya los ha vencido muchas veces y los volverá a vencer, o sea, también en México. Entonces, bueno, la Virgen pide ayuda de los niños para vencer esto que les estoy contando, para acabar con la Primera Guerra Mundial, y les hace esta pregunta. Niños, ¿quieren ofrecer su vida a Dios? ¿Y estarían dispuestos a aceptar todos los sufrimientos que Dios quiere enviar a su vida? ¿Acaso todos no tenemos sufrimientos en nuestra vida? ¿Saben por qué los tenemos? Porque entró el pecado en el mundo, así es, con Adán y Eva. Antes no podíamos morir, sufrir, enfermar, sentir dolor, tener enemigos. No, hoy sí. Entonces todos, desde niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, sufrimos en el mundo en ciertos momentos, ¿no? Entonces, niños, ¿quieren ofrecer su vida a Dios porque venga la paz en el mundo y por la conversión de los pecadores? ¿Están dispuestos a aceptar todos los sufrimientos que tengan en su vida? Por que venga la paz en el mundo. ¿Acaso no es urgentísima la paz en México? ¿Acaso no es urgente? Y para que se dé la paz, la conversión de los pecadores, de los grandes corruptos comunistas, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, que es lo mismo, Foro de Davos, Organización Mundial de la Salud sometiendo a los pueblos, poniendo cosas sumamente peligrosas en los cuerpos de las personas, que provocan abortos, que provocan infartos, que provocan trombos, que provocan tanta cosa terrible. Estamos en una guerra y en México estamos en guerra, de hermanos contra hermanos y también de corporaciones internacionales que quieren acabar con nuestro pueblo.
que ya no está reponiendo a padre y a madre. Los mexicanos nos estamos extinguiendo. Se los repito, la Virgen les dice a Francisco, a Jacinta y a Lucía, ¿quieren ofrecer su vida a Dios? ¿Están dispuestos a aceptar todos los sufrimientos? Que vengan, porque venga la paz en el mundo y por la conversión de los pecadores. Y entonces los niños comprenden que esa respuesta que van a dar los va a comprometer para toda la vida. Y dicen, sí queremos. Ella extiende sus manos hermosas y de sus manos salen unos rayos poderosos de luz que cubren todo. Y dice Lucía en sus memorias, esa luz era Dios e hizo ver nuestras almas tal cual eran delante de su presencia, o sea, como una radiografía de su alma, ¿sí? ¿Qué sucedería si justo en este momento llega una luz que te hace ver tu alma tal como está? ¿Necesita confesión? ¿Necesita conversión? ¿Necesita reparación? Entonces, ese fue un regalo que les dio. Fíjense cómo esos rayos hacia Lucía van hacia abajo, o sea, diciendo que ella se va a quedar en la tierra. Y los rayos a Francisco y Jacinta le dan hacia arriba. Es muy interesante esto. Es interesante porque Francisco y Jacinta, después de los encuentros con María, ellos querían morirse para volver a verla. Ellos ya se querían ir al cielo. Ellos entendieron la realidad celeste y sabían que es infinitamente más divertida, más hermosa, más plena y que para eso estamos hechos. Y que ese es el objetivo. Entonces, estos niños, 2 años después, ya están en el cielo. Mueren de la gripe española, que quién sabe qué fue, quién sabe qué les echaron, porque bueno, ahora hay tanta información. No les echaron a ellos en general, a la humanidad, ¿no? Quién sabe qué sucedió con eso de la fiebre española, pero mueren millones de personas en ese momento y ellos se van al cielo. Lucía se queda. Entonces, cuando se va elevando, cuando dicen sí queremos, dice no tengan miedo porque la gracia de Dios va a estar con ustedes. Y gracias a que ustedes quisieron ofrecer su vida a Dios, esta guerra acabará pronto, pero les dice un secreto muy grande. Vendrá una guerra peor dentro de muchos años, era uno de los secretos, nadie lo sabía, ni los presidentes, ni los científicos, ni los jerarcas de la iglesia, ni los empresarios, ni los millonarios, solamente Francisco, Jacinta y Lucía. Sabían que vendría una guerra peor y que morirían muchas más personas, pero les hace una promesa. En su país, Portugal, no voy a permitir que entre esa guerra. Esta se va a acabar ahorita, la Primera Guerra Mundial, pero cuando venga la siguiente, no permitiré que en Portugal entre la guerra. Esto porque quisieron ofrecer su vida a Dios, ¿sí? Entonces, y ofrecer sacrificios por los pecadores, por la conversión y rezar el rosario. Se empieza a elevar la Santísima Virgen y les dice, recen todos los días el rosario. De todas las veces que aparece, 2 veces dice recen en familia. Vamos a recordar que el Santo Rosario se lleva solamente 15 minutos cuando se rezan los 5 misterios, que son 3 minutos por misterio. En este mundo tan ajetreado que parece que tenemos, pues es importante tomar esos 15 minutos. Y los niños, cuando menos, deben de rezar un misterio. Debemos explicarle a los niños qué importante es el rosario y que la Virgen anda buscando ayuda de los niños mexicanos para salvar a México. Debemos de juntar grupos de oración de niños, cenáculos de oración de niños del Santo Rosario. Niños que se consagren, niños que quieran ofrecer su vida a Dios por la conversión de los pecadores y entonces que María los tenga custodiados dentro de su corazón inmaculado. Necesitamos mamás que conozcan a María, porque tú te pareces a las mujeres con las que tratas, a tus mejores amigas. Miren, este libro que está aquí, Mística Femenina en la Biblia, lo he escrito pensando en las mamás actuales. Pensando en mis hijas, en mis nietos, ¿dónde me pueden encontrar? Aquí están las Sagradas Escrituras. Son una reflexión diaria de 2 o 3 minutos para las mujeres actuales, para las abuelas actuales, para las adolescentes actuales, para las niñas actuales. Porque el plan de Dios va seguro en el corazón de las mujeres católicas, realmente católicas. Entonces,
Este lo pueden encontrar en www.inocentesdemaria.com en donaciones. Ahí lo vas a encontrar, puedes hacer tu pedido y los mandamos a todo el mundo. Bueno, es importante que tú conozcas a María como mamá, como abuela. Es importante que tú hables de la fe que te transmitieron como abuela. Y es importante que volvamos a Dios. ¿Quiénes de ustedes llaman a sus hijos a rezar en la noche? Yo me acuerdo, mis padres, gracias a ellos, nos llamaban a rezar en la noche, todos alrededor de su cama, de su cama, todos de rodillas y con las manitas juntas, Padre Nuestro, Ave María, Ángel de mi guarda y Dulce Madre. Entonces, ¿cuántos de ustedes están llamando a sus hijos a rezar en la noche? ¿Saben a cuántos demonios están expuestos los niños? Y son los primeros a los que quiere contaminar, porque el Espíritu de Dios descansa en el espíritu, en el alma pura de los niños. Entonces, Satanás quiere que haya cada vez menos niños y quiere que cada vez los niños estén más manchados y pierdan su inocencia y candor lo antes posible. Depende de nosotras. Yo hago un llamado a las abuelas católicas, a las madres que nunca vivieron su fe, pero que recibieron la fe, vuelvan a vivirla, piensen en sus hijos, piensen que a través del corazón de las mujeres pasa el destino de las naciones. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Yo los espero la siguiente semana. Es importante que compartan esta información. Nos pueden llamar a contar la historia de Fátima en los colegios, en los clubes. Nos pueden llamar a contar la historia de Fátima, a enamorar a los niños, de ayudar a la Virgen, de rezar el rosario y usarlo como su arma. Nos pueden llamar en las parroquias y nosotros con gusto vamos y compartimos esta maravillosa historia de Fátima para integrar este gran ejército de niños por México. Soy Brenda del Río. Gracias a Dios, gracias infinitas a Dios por la presencia, por la persona, por el regalo que es la Santísima Virgen María para este mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.